Buenos días, nuevamente en este domingo quiero compartir con ustedes palabra de Dios. Recordemos que Dios nos ha dado su palabra para que nos guíe en esta vida terrenal, como un mapa que nos indica el camino el cual Dios quiere que cojamos. Si no observamos, si no obedecemos la palabra de Dios, podemos errar, podemos perdernos, podemos equivocarnos. Hoy quiero volver a leer una parte del primer capítulo del primer libro de Samuel en la Biblia, de un hombre que tenía unos problemas en su hogar y por fin compartió esos problemas con diferentes personas, con sus hijos, con su mujer, una y con la otra. Vamos a leer esta historia de nuevo. Hubo un varón en Ramataim de Solim, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía su sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz,
y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Problemas, dificultades, como los hay en muchas relaciones humanas, relaciones laborales, relaciones de padres con hijos, de hijos con padres, nietos, problemas en instituciones educativas, problemas entre vecinos. La vez pasada, hace 8 días, hablamos sobre el tema ¿a dónde voy con mis preocupaciones? Y claro, hoy el tema es ¿a dónde voy con mis rencores? Porque en ese hogar no había solamente muchas preocupaciones, había celos, había problemas seguramente entre hijos también. Y el papá, había problemas entre la relación con la esposa, la una y la otra, entre ellas. Ese hogar, aunque era un hogar de creyentes, no era un hogar ejemplar. Pero a pesar de eso, ellos acudieron a Dios en su necesidad. Y vemos aquí en nuestra historia como Ana lleva sus rencores a Dios. Una vez, cuando esta mujer, Penina, con sus hijos, tenía varios hijos y la otra no pudo tener hijos. Estaban allí comiendo el asado que tradicionalmente se comían. El papá, el Cana, le repartió cada uno su pedazo, pero a Ana, la estéril, la despreciada, tal vez se sentía hasta despreciada por Dios mismo, le dio un pedazo grande, escogido, lomo chiquito, bueno, lo mejor de lo mejor. Y parece que en ese momento se le saltó el taco a esta pobre mujer. Dejó su pedazo de carne y corrió al templo y derramó, dice la Biblia, derramó con su amargura del alma, derramó su corazón delante de Dios y lloró abundantemente, ya no podía más. ¿A dónde fue con sus rencores, con sus problemas, con su dificultad? Se fue donde Dios. Se fue al lugar indicado. Muchas veces las personas no saben qué hacer con sus rencores. No saben resolver sus situaciones. Las llevan por año y año, de años y años, los llevan escondidos en su interior. A veces salen con palabras amargas, esos rencores. Alguien ha dicho que los rencores son como dejar a alguien vivir sin pagar arriendo en tu cabeza. Es dejar vivir a alguien en tu cabeza porque siempre te acuerdas de esa persona que te hizo daño. Hace mucho tiempo, tal vez años, y esa persona sin pagar arriendo, dice esta persona que vive en tu cabeza.
sin pagar arriendo. Ahí, y le molesta. Y usted deja. Alguien ha dicho amargura, rencores. Es como ingiriendo veneno, esperando que la otra persona muera. Y usted se toma el veneno. Y claro, los rencores son amarguras, porque son amargas. Son amargas porque saben a feo. Yo me acuerdo que hace bastantes años, una vez fuimos a una pequeña finca que teníamos y cuando llegamos allá, llevamos unas papas, decidimos con mi esposa hacer un ajiaco. Pero claro, para el ajiaco, y se nos había olvidado, hacía falta la famosa guasca. Yo le dije, yo vi guasca ahí abajo, y mientras mi esposa estaba picando la papa, yo fui a traer la guasca, la encontré y bueno, la echamos al ajiaco, cocinamos para la familia y a la hora de comer, pues olía rico el ajiaco, el pollo que nadaba entre la olla, todo rico. Pero antes de servir, mi esposa me llamó y dijo, ahí hay algo raro. Yo fui a probar el ajiaco y claro, este ajiaco sabía horrible. Y dijimos, ¿eso qué es? ¿Es el pollo? ¿Qué es? Y claro, pronto encontramos el problema. La guasca no era guasca. Era una hierba amarga muy parecida a la guasca, con la misma florecita y hojas por lo menos parecidas. Y yo pensando que era guasca de tierra caliente, pues era el ajiaco dañado para botar. Como que solamente el perro logró comer el pollo, el resto no quiso ni probar. Tan feo era el ajiaco. Ahora, las amarguras, los rencores saben a feo. Dejan un sabor malo por mucho tiempo. Y yo tengo que aguantarme cada vez que voy a buscar para el ajiaco, voy a buscar guasca, que mi esposa me pregunta, ¿pero sí es guasca? Yo digo, sí es guasca, sí es guasca. Es que esa guasca, entre comillas, de tierra caliente, que no era guasca, nos dañó la comida y todavía nos acordamos. Por largo tiempo nos acordamos y me acuerda mi falla de la guasca de tierra caliente, que no era guasca. En Efesios 4:31 tengo que leerles un versículo. Miren, la Biblia nos advierte. Efesios 4, la Biblia nos advierte de esos problemas. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice que nosotros debemos de perdonar como Dios nos perdonó. No un perdón barato,
hecho a nuestra medida, no, es el perdón de Dios que debemos de ejercer, sino sencillamente ante Dios no es perdón. Y claro, los rencores son hierbas malas. Lo que habíamos echado al ajiaco era sencillamente hierba mala, no era huasca. La Biblia nos advierte de esas hierbas malas en nuestra vida, con que amargamos nuestro ajiaco, nuestra relación en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Mire lo que dice en Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. El Señor lo manda. Y es que los rencores son hierbas malas que destruyen relaciones en el hogar, en el colegio, en el vecindario, en la iglesia, en el trabajo. Ahora, en cuanto a los rencores, las personas siempre tienen excusas. Dicen, no, pero es que mire lo que me hizo, es que tampoco, no, es que incluso hay cristianos que dicen, cristianos entre comillas, porque la Biblia dice que uno no puede ser cristiano guardando rencores. La Biblia incluso dice que uno no recibe el perdón de Dios si uno no previamente ha perdonado. Más tarde vamos a ver un versículo al respecto. Nosotros sacamos excusas y decimos, no, pero en este caso sí, viene lo que me hicieron, es que es entendible, es justificado que guarde rencor. Recuerde usted que cuando guarda rencor, usted está tomando el veneno con que quiere matar al otro. Yo tengo que... la Biblia dice que son como hierbas malas en Hebreos 12 y que tenemos que arrancar esa hierba mala de raíz. Un tratamiento radicular. No con la maleza, usted la puede arrancar así y la raíz queda y rebrota y sale de nuevo porque no se le ha dado un tratamiento radicular. Las hierbas malas ocupan un lugar y que realmente las plantas útiles deben ocupar. Los que tenemos una huerta nos la pasamos arrancando la maleza, las hierbas malas, porque queremos favorecer las hierbas buenas. Porque las hierbas malas invaden y destruyen todo lo bueno. Y por fin lo bueno queda por debajo de la maleza. Contaminan la huerta. Y miren, los rencores contaminan, dañan mi vida. Se multiplican con más velocidad que las hierbas buenas, que las plantas buenas. Y la tapan, la ahorcan, la ahogan. Y son difícilmente acabables. Tenemos un dicho que dice, hierba mala nunca muere. Y los que tenemos huertas sabemos que siempre va a haber hierba mala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde llevamos nuestros rencores? Pues a Dios. Tenemos que buscar la forma de acabar con nuestros rencores, con nuestras amarguras.
Los rencores son cánceres. Son causados por lo que llaman los ingleses unforgiveness. En español ni tenemos una traducción fácil de esa palabra, que quiere decir falta de perdón, la incapacidad de perdonar a una persona. Hay personas que dicen, yo no te voy a perdonar, o hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvida. Pero recuerde que eso no es bíblico. Dios dice en su palabra que Él perdona y olvida. Ese mismo perdón tenemos que ejercer en nuestra vida. Quiere decir que el pecado de otras, la ofensa de otras personas, donde nos hirieron, donde nos dañaron, donde nos hicieron la vida imposible, nosotros tenemos que perdonarlo. Si nos dañaron la vida, la siguen dañando si tú no perdonas. Los rencores son causados por falta de perdón, por falta de esa incapacidad de poder perdonar. Hay personas que dicen, pero yo no puedo. Ah, ¿no puede? La Biblia dice que entonces Dios tampoco no puede. Miren las disculpas que sacamos. Los rencores son como un cáncer. El cáncer daña no a otras personas, sino daña al huésped, que soy yo. Y yo tengo el cáncer de los rencores, de la amargura. Es como tomar veneno y para castigar a otra persona. Y alguien ha dicho, mire, los rencores, las amarguras en mi corazón, a veces queremos usarlos para castigar a otra persona. No le hablamos, le hacemos mala cara. Pero el que sufre es uno. Y la otra persona, el destinatario de nuestras amarguras, como dijo alguien, está bailando, está contento, no se acuerda ni siquiera de eso. Y yo dañando mi vida por semanas, por meses, por años, hasta por el resto de mi vida. Y hay algunas personas que insisten en morir con la carga de sus rencores, de sus amarguras. La Biblia dice que los rencores obstaculizan mi oración y relación con Dios. En Marcos 11:25, Marcos 11:25, y Jesús está hablando aquí, Marcos 11:25. Miren lo que la Biblia dice. El Señor Jesús dice, si cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso es gravísimo. La Biblia dice que ni nuestra oración sirve, es hipocresía. Nuestro servicio a Dios, nuestro tiempo quieto ante Dios es perdido mientras yo guardo rencor. No saquemos excusas. Yo tengo que perdonar a los que me ofendieron. No esperar, a ver, mientras no me pida perdón, yo no le perdono tampoco. Debemos ante Dios perdonar. Debemos de pedirles perdón. Si no nos perdonan, pues nosotros hemos cumplido
pidiendo perdón. Miremos bien esto. El rencor daña al remitente y no al destinatario. El perdón daña mi corazón si yo guardo rencor, si yo permito amarguras en mi vida, yo daño mi vida y no la vida de otra persona, a quien aparentemente le destino mis amarguras. Esa persona está bailando. Miremos Mateo 6. Mateo 6. Y recordemos que la Biblia es la palabra de Dios que nos da las directrices para nuestra vida. 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón de Dios es condicional. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A nuestros hijos nos ha tocado enseñarles, obligarles a perdonar y enseñarles que es parte de la vida nuestra. Las ofensas siempre va a haber, los pecados siempre va a haber. Los encontramos en todo lado. Pero la Biblia dice que no debemos sobre este nuestro enojo permitir que el sol se ponga. Miren lo que dice en Efesios 4:26. Airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor dice, si nos da rabia, que nos dé rabia, pero un solo día. No lo trasteemos al otro lado. Ojalá que no permitamos esos trasteos de nuestro enojo, de nuestra amargura, de nuestros rencores, de un día a otro, de un mes a otro, de un año a otro y hasta morir con él. Ojalá que Dios nos ayude a llevar nuestros rencores a donde nos toque llevarlo. Como Ana lo hizo, lo llevó a la presencia de Dios. Y yo les quiero invitar a todos ustedes, mis amigos, mis hermanos en Cristo, llevar sus rencores, sus amarguras a Dios. Y perdonemos unos a otros nuestras faltas, para que Dios también nos perdone las nuestras. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en este día. Amén. Que Dios bendiga su palabra.